historiador comentaba que la cuestión de los laberintos diplomáticos ceñidos a la estrechez de unos pocos individuos a millares de kilómetros del escenario físico y mental de la contienda, comiendo y bebiendo lo que no comían ni bebían los combatientes, parecía una opereta tan fantástica o extraña que provocaba aburrimiento de solo imaginarlo. Es que la diplomacia es la crónica de una intensa labor casi desconocida, por lo general secreta y tantas veces misteriosa, que unos pocos hombres debieron emprender en nombre de su país para ganar voluntades con el ánimo de acercar la paz, alejar los peligros y llegar a la hora de los clarines de guerra, apuntalar la victoria. Por eso le dedico este video a Alberto Bles Gana, el terco procurador de una victoria desde esa trinchera. En esta segunda parte de asuntos diplomáticos geopolíticos relacionados con la guerra del Pacífico, los invito a traspasar los umbrales de una viejísima costumbre de las cancillerías de todas las épocas históricas. Enviar a un funcionario de alto nivel, reconocido y respetado en el país donde ejercerá su misión, para representar a un Estado interesado y neutral, a objeto de mediar con otro Estado en conflicto, para colaborar en una negociación imparcial que dé salida pacífica a los desacuerdos. Y es que aparentemente de eso se trataba la presencia en Chile del prestigioso enviado plenipotenciario del Perú, José Antonio Lavalle, en 1879. Al menos así se presentó en marzo de ese año cuando llegó a Chile para terciar en el choque ya iniciado con Bolivia. Pero, ¿en qué se relaciona el tema del tratado que vimos en el programa pasado con la misión Lavalle? ¿Qué papel tuvo este intento diplomático en el comienzo de la guerra? Mi nombre es Fabián Berríos Villalón y este es el encadenamiento de un proceso que relaciona el pacto de alianza con el segundo escalón diplomático cuando todavía falta mucho por decir de la guerra del Pacífico y porque esta dimensión nos ofrece el reto y la odisea de introducirnos a la guarida del tigre como la única manera de coger sus cachorros. Aunque advierto, requerirá más de un café cargado para digerir. Para el martes 25 de febrero, cuando Daza comunica a su país la ocupación de Antofagasta, viajaba a bordo del vapor Loa de la línea marítima chilena Compañía Sudamericana de Vapores, que abordaron el Callao en la tarde del sábado 22, el senador y diplomático peruano José Antonio de Lavalle, en calidad de enviado especial y ministro plenipotenciario del Perú ante el gobierno chileno, con el objeto de ofrecer su mediación en el conflicto con Bolivia. Años después, rememorará esos momentos en sus memorias llamadas Mi misión en Chile en 1879, diciendo que, comillas, no ignoraba los sentimientos que a la sazón se abrigaban en Chile por el Perú, nacidos de la expropiación de las salitreras de Tarapacá, acto de jurisdicción privativa del Perú, pero que había herido gravemente los intereses generales de Chile y los especiales de muchas personas de alto poder e influencia. Cierre comillas. Agregando que luego de visitar la noche anterior de su viaje al embajador chileno Joaquín Godoy en Lima, este le manifestó muy pocas esperanzas de la gestión que emprendía. Luego puntualiza que, según su versión, al abrir el paquete de documentos que le entregara el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país al salir en viaje, encontró entre los pliegos reservados el Tratado Secreto de 1873. Expresa él: era la primera idea que tenía yo de la existencia de semejante pacto. Aduce tener la certeza que Chile sabía del convenio peruano-boliviano, sumando un juicio adicional según el cual, tal vez por esa razón, el gobierno chileno podría pasarlo por alto. Bueno, lo supiera antes o después de su viaje hasta Chile, lo cierto es que Lavalle debió comprender desde un principio que la tarea encomendada era extremadamente difícil y todavía más complicada
si acaso Chile esgrimía la existencia del Tratado de Alianza, pues quedaría descalificada toda mediación peruana mientras mantuviera ese acuerdo con una de las partes en conflicto. Por tanto, ¿era factible que el gobierno chileno pudiera disociar la intención conciliadora del Perú con el hecho fáctico que estaba ligado en una coalición político-militar con Bolivia? En los hechos no sería así. Joaquín Godoy escribirá el sábado 1 de marzo al ministro de Relaciones Exteriores Alejandro Fierro para expresar su lapidario parecer respecto de la misión de Lavalle y que reproduzco en parte. Abro comillas. La indecisión y el embarazo del Perú por el conflicto chileno-boliviano son los mismos que he tratado de poner de manifiesto. Estimulado a la intervención armada en favor de Bolivia por motivos y consideraciones muy poderosas, e instigado a guardar neutralidad por otras consideraciones y motivos no menos atendibles, parece que su principal empeño se dirigiera a aplazar cuanto más fuere dable el momento decisivo. Así se explica la solícita acogida que dio a la idea de enviar a la delegación confiada al señor Lavalle, no tanto con la esperanza de atraer a los gobiernos de Chile y Bolivia a una solución pacífica, cuanto persiguiendo el propósito de ganar algunos días durante los cuales pudiera aquietarse la opinión de los no pocos hombres influyentes que por pasión o por interés están por la intervención del Perú en la contienda. Cierre comillas. Por cierto, ese mismo sábado 1 de marzo, Bolivia decretó la virtual guerra con Chile como dictamen oficial. Y considerando demasiado reducida la incomunidad diplomática acreditada en La Paz, había muy pocas embajadas ahí o ninguna, no, pocas. La declaratoria de guerra boliviana se hizo en Lima, a través de una circular distribuida por Serapio Reyes Ortiz, usando los canales e influencias del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, lo que el historiador Gonzalo Bulnes calificará de, comilla, un paso inusitado porque no tenía carácter oficial. Bueno, pues bien, ese paso inusitado tendrá una explicación que Godoy expresará en un telegrama fechado el 14 de marzo. Abro comillas. Objeto circular, ministro boliviano, evitar salida, nuevos buques para Chile. Cierre comillas. Es que, al oficializarse el estado de guerra, la ley internacional obligaba a todos los países notificados para suspender de inmediato toda transacción de suministros destinado a alguna de las potencias beligerantes. Chile y Bolivia quedaban así impedidos de adquirir armamento de cualquier tipo, pero no el Perú. Y aunque no lograron la respuesta extranjera que esperaban, el gobierno limeño, que hasta ahí admitía ser un actor imparcial, ofreciendo su mediación entre los adversarios, en un segundo evento desusado para la práctica diplomática, envió la notificación boliviana a través del cable al gobierno estadounidense, exponiendo su tendencia de apoyo a Bolivia. En los hechos, el Perú exponía algo más que su silueta fantasmal, adoptando a cambio el rol de personaje protagónico en la tragedia. En aquella nota enviada por Godoy el 1 de marzo que ya mencionamos, el representante chileno completaba la información diciendo, abro comillas de nuevo, un nuevo aliciente, a saber, es el ofrecimiento que ha venido a hacer a este gobierno la misión boliviana del usufructo gratuito por 99 años de las salitreras del Toco. Vuelve a aparecer el Toco. Cierre de comillas. Por cierto, el primer punto de la postura oficial del gobierno peruano para mediar entre Chile y Bolivia fue solicitar el retiro de las tropas chilenas de Antofagasta y, a cambio, que el gobierno boliviano suspendiera el decreto del 1 de febrero mientras un árbitro decidía el litigio, lo que estaría ligado a sus intereses en esa zona, como ya vimos en un video dedicado al tema. Esta posición será rechazada de plano en la moneda. Godoy dirá que Perú, comillas de nuevo, está procurando interesar en el plan al gobierno argentino, mas esto no pasa hasta ahora de una simple presunción. Pero sí está al alcance de mi percepción, indicaba Godoy, que está haciendo aprestos bélicos, si no con mucha actividad, con aquella al menos que sus escasos recursos permiten. Cierre de comillas. En realidad no estaba lejos el embajador Godoy, ¿eh? En efecto,
el gobierno peruano comenzó las gestiones ante el gobierno argentino el 7 de marzo y por lo que hace a lo militar, pronto habría noticias más concretas sobre esos preparativos peruanos. En tanto, proseguían las gestiones diplomáticas comenzadas por el enviado Lavalle, llegado a Valparaíso en la mañana del martes 4 de marzo. Recibido oficialmente por Aníbal, el hijo mayor del presidente Pinto. El embajador del Perú en Chile, Pedro Paz Soldán Unanue, bien reconocido en el Perú, es un escritor con el seudónimo Juan de Arona. El cónsul del Perú en el puerto, Luis Enrique Márquez, y algunos amigos, aunque también por una desafiante multitud deseosa de manifestar a viva voz su desagrado por la presencia del representante peruano, a la que un fuerte número de policías de la Guardia Municipal porteña le correspondió vigilar. En realidad, el ambiente era por demás tenso y tuvo su desborde esa noche con un multitudinario mitin en la Plaza de la Intendencia, hoy Plaza Sotomayor, al que asistieron más de, 5.000 personas en esa época, y que, a pesar de los llamados a la moderación solicitados por los oradores, desembocó en el ataque de un grupo de estos 5.000 al consulado peruano, ubicado entonces en la Plaza Francisco Chaurren, enfrente del Hotel Aubry, lanzando piedras a la policía, a los vidrios y arrancando de cuajo el escudo de la sede consular, empotrado sobre la puerta, por cierto. Esto ocurría mientras la misión mediadora iba a bordo del tren de las 5 de la tarde con rumbo a Santiago, llegando tipo 10 de la noche. Al día siguiente, miércoles 5, hizo las visitas de rigor al presidente Pinto y al ministro de Relaciones Exteriores y, bastante tarde, tuvo un largo encuentro con Domingo Santamaría González, amigo personal del presidente Pinto, del propio Lavalle, miembro del Consejo de Estado y personaje de la más alta influencia en el medio político nacional, quien aceptó intervenir de parlamentario extraoficial u oficioso. En la extensa tertulia salió a la luz el tema del tratado secreto de alianza con Bolivia, lo que el enviado de Lima aseguró de plano no conocer. En algún momento, según esta versión, Santamaría preguntó, ¿y si el gobierno de aquí le hace a usted igual pregunta, qué le contestará usted? Dijo Lavalle, que no teniendo conocimiento del convenio en cuestión, pediré al gobierno los datos y las instrucciones convenientes. Santamaría le replicó, pues prepárese usted para ese caso, pues sospecho que el gobierno, previa toda discusión, exigirá a usted una explicación categórica y terminante sobre la existencia de ese tratado, de cuya explicación es posible que dependa la continuación o la ruptura de toda negociación. Esa fue la oportunidad para que Lavalle supiera cuál sería la encrucijada vital respecto de la mediación que propondría. Bajo esos pronósticos se reunió con el presidente el viernes 7 al mediodía, presentando sus credenciales que permitirían la apertura oficial de las conversaciones fijadas para comenzar el 11 de marzo. En Lima, esa misma fecha 11 de marzo, el canciller peruano Manuel Irigoyen envía un oficio al representante de su país en Buenos Aires, Aníbal Víctor de la Torre, recordándole en detalle las antiguas y fallidas gestiones del Perú para solicitar la adhesión argentina al Tratado Secreto de 1873, solicitándole que renueve las negociaciones en esa dirección y que, de no lograr ese objetivo, entonces, comillas, bajo otra forma, consiga que nos presten su apoyo en la lucha que irremediablemente vamos a sostener con Chile. Cierre comillas. Agregaba, podría aceptar un pacto de subsidios. Argentina y el Perú se comprometerían a proporcionar 1, 2 o más de sus buques de guerra para cualquier cuestión internacional en que se vieran comprometidos, lo que sería de altísima importancia para la paz de este continente y no ofrecería peligro ninguno para los dos países, pues ni el Perú tenía intereses políticos en el Atlántico, ni la República Argentina en el Pacífico. Cierre comillas. Así, en el Palacio Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del país del norte, ya se avisoraba la guerra como única alternativa.
reflejo asimismo del pensamiento que ya inundaba el ánimo del gabinete peruano, del cual daba cuenta Richard Gibbs, representante de Estados Unidos en Lima, que en nota confidencial al secretario de Estado William Evers, fechada el 12 de marzo, le aseguró que el gobierno limeño, aun cuando eludiendo la exposición pública para no agravar las circunstancias, continuaba los preparativos militares en la convicción que, de no apoyar a Bolivia, se exponían a la toma de Tarapacá por los chilenos. En esas fechas, zarpaba desde el Callao el transporte Limeña, trasladando hasta Iquique a la primera división o división del sur del coronel Manuel Velarde, compuesta por 421 efectivos del batallón Cazadores del Cusco número 5 y 400 del Cazadores de la Guardia número 7, más una batería con 4 cañones y la oficialidad, pues, para conformar un estado mayor y pertrecho. En total, unos 1000 hombres que daban inicio al refuerzo del que estimaban un posible teatro de operaciones y que llegaría a su destino el 11 de marzo a las 11 horas, mismo día del comienzo de las reuniones en Santiago. El famoso Benjamín Vigoña Maquena, senador en esos momentos, comentará, abro comillas, la más viva y urgente preocupación del gobierno peruano era la defensa de la provincia de Tarapacá y del puerto de Iquique que, en virtud de las leyes del olfato, Lima consideraba el objetivo de la campaña. La guerra del salitre. Cierra Benjamín Vicuña Maquena. A mediodía del martes 11 de marzo comenzará la primera ronda de conversaciones. Lavalle entra al despacho del presidente Pinto y al cabo de un rato le presenta el proyecto para la mediación que, en lo básico, constaba de 3 puntos. Primero, que Chile desocupe el litoral ocupado por sus tropas mientras un árbitro determina de quién es dicho territorio. Segundo, que se fije una administración autónoma bajo la protección de Chile, Bolivia y Perú. Y tercero, que los ingresos fiscales de ese territorio sirvan para cubrir las necesidades administrativas y el restante se divide en partes iguales entre Bolivia y Chile. 2 horas después ingresa a la oficina del ministro Fierro para la conferencia con el responsable chileno de las relaciones internacionales. Vuelve a exponer el triángulo de la solución elaborada por Perú y propone algunas cuestiones de forma y estilo que son aceptadas sin objeciones, claramente. Sin embargo, al culminar el encuentro, asoma la cabeza de la serpiente. Cuando el ministro Fierro pregunta qué hay de cierto sobre la existencia de un tratado secreto de alianza entre Perú y Bolivia. No pudo haber sorpresa para Lavalle, que en legítima defensa de los intereses de su país ocultó lo que sabía y que volvió a negarlo, agregando, abro comillas, como desde que llegué a Santiago he oído hablar a muchísimas personas respecto a ese tratado, pedí a mi gobierno informes sobre el particular. Tan luego como los reciba, tendré mucho gusto de comunicarlos a usted. Cierre de comillas. Aparentemente el primer proyectil lanzado por la Cancillería chilena sobre el tema estaba esquivado, pero el recelo seguía allí. Es racional especular sobre el conocimiento que tendría Chile en 1879 sobre la efectividad y vigencia del Tratado Secreto de Alianza, aunque eso presenta serios bemoles bajo la premisa que pruebas circunstanciales no bastan para la certeza del hecho. Si bien es evidente que los antecedentes fragmentarios de este pacto llegaron a Chile tan pronto lo firmaron Perú y Bolivia, es igualmente razonable admitir que en marzo del 79 no había muchos y buenos datos de su historial en los anaqueles del gobierno. No solo había incertidumbre de sus contenidos, sino que los alcances de ese acuerdo y los grados de compromiso peruano que, en definitiva, serían vitales. Los mensajes confidenciales de Alejandro Fierro a Joaquín Godoy manifiestan esa búsqueda incesante de certezas, menos de 24 horas más tarde. Aparte de la nota que enviará al ministro Fierro a la legación de Lima para explicar la reunión del día 11, telegrafiará otro mensaje que expongo en pequeñas partes. Es muy interesante. Abro comillas. Como comprenderá, interesa sobremanera tener un conocimiento exacto del Tratado de Alianza entre Perú y Bolivia que se dice ajustado el 6 de febrero de 1873. La apreciación de las cláusulas que aquel pacto contenga respecto de nosotros nos marcaría fijamente el rumbo que debemos seguir y determinaría la actitud que nos corresponde asumir en las presentes circunstancias. Reitero muy encarecidamente hacer cuanto sea posible
para adquirir una copia de aquel pacto o, a falta de ella, un conocimiento fiel de sus disposiciones que nos permita basar en él nuestros procedimientos ulteriores. En este sentido, no debe excusar usted diligencia, gasto ni sacrificio. Cierre comillas. Por su parte, Lavalle, que según su versión creía vivir una comedia de mentiras a pesar que las evidencias prueban que más se puede asociar a un suceso dramático, no hizo otra cosa que cautelar los intereses de su país al negar el conocimiento del tratado. Es que esa es la labor esencial de cualquier representante diplomático, del mismo modo que sería la de Joaquín Godoy en Lima, quien despachaba continuos reportes sobre la preparación bélica del Perú y que el mismo día 12 respondió el telegrama de Fierro indicando en parte que, abro comillas, la misión confiada al señor Lavalle trata de ganar tiempo y que en este propósito obedece instrucciones de su gobierno. Al Perú le conviene aplazar el momento de tomar una resolución porque ella tendrá que ser por la intervención armada. Este gobierno está en la firme persuasión de que Chile no consentirá en la desocupación del litoral recuperado y de ahí su decisión reservada de hacer la guerra y para ello sus activos a presto. A ello tengo que agregar que, según revelaciones que estimo fidedignas, Bolivia está estimulando al Perú hacia un pronunciamiento contra Chile, no solo recordándole el pacto que liga a ambos, sino halagando el codicioso interés con que éste mira las salitrerias de Antofagasta. Antes había ofrecido otorgarle 99 años de los salitrales del Toco, ahora le promete los mismos términos, el usufructo de todos los salitrales existentes en el territorio de que está en posesión y en el que trata de recuperar con el auxilio del Perú. Cierre comillas. Terrenos también que estaban incluyendo a la compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, como indiqué en el segundo video, según los orígenes de la guerra. A las 2 de la tarde del miércoles 12, Santa María volvió a reencontrarse con Lavalle, diciéndole que el retiro chileno del litoral solo era posible si había antes la decisión de un árbitro y, ante la argumentación del enviado peruano indicando la imposibilidad boliviana de llegar a algún arreglo con las tropas y la bandera de Chile flameando en Antofagasta, el político nacional solo dijo, abro comillas, prepárese para contestar al gobierno una pregunta que le hará cuando se vea que no hay modo de arreglarnos. El gobierno va a preguntarle terminantemente cuál será la conducta que observe el Perú, vista la infructuosidad de la mediación. Si se mantendrá neutral o se declarará en favor de Bolivia. Cierre comillas. El martes 18 la situación empezó a cristalizar con la misma velocidad de dos contendores que se preparan para comenzar la lucha. Alejandro Fierro, que recibiera el sábado 15 un telegrama cifrado de Joaquín Godoy, le responde que solicite al Palacio de los Virreyes o Casa Pizarro, sede del gobierno peruano, situada a un costado del río Rímac, en pleno centro de la ciudad frente a la plaza central, la definición de si es neutral o apoyo a Bolivia. Explicará el canciller. De nuevo abro comillas. Ellos hablan mejor que yo. Esta declaración del gobierno del Perú es necesaria. Todo induce a creer que las pretensiones del ministro boliviano respecto del cuerpo diplomático acreditado en esa capital, que han debido ser rechazadas puesto que los honorables representantes de Francia, Gran Bretaña, Italia y Norteamérica no están acreditados ante el gobierno de Bolivia, no han podido ser sugeridas sino por el gobierno del Perú. No se concibe qué interés pudiera tener Bolivia en que no aumentásemos nuestra escuadra o nuestro armamento de tierra cuando su gobierno tiene la convicción de que es impotente para luchar con Chile y cuando no tiene crédito ni recursos para acrecentar sus elementos de guerra. Al paso que el Perú tiene efectivamente ese interés inmediato que procure cerrarnos los arsenales europeos o de Norteamérica, dejándolos abiertos para sí, a fin de poder contrarrestar nuestro poder marítimo una vez declarada su alianza con Bolivia. Cierre comillas. En la tarde ya estaba la nota oficial en Torre Tagle pidiendo esa neutralidad que Lima propuso discutir en Santiago con Lavalle y que Fierro objetó diciendo que el sitio apropiado era Lima, pues allí estaba el poder para una decisión de ese calibre. Joaquín Godoy, el representante chileno en Lima,
fue convocado el jueves 20 por el presidente peruano general Mariano Ignacio Prado para que lo visitara en su casa de Chorrillos, a unos 28 kilómetros al sur de la capital, alarmado por la nota de neutralidad solicitada por Chile. Al margen de la versión oficial del diplomático chileno, el historiador Gonzalo Bulnes expondrá una de conocimiento personal, advirtiendo que la discreción de Godoy le impedía anotarlo en un documento que pudiera ser público. Nos cuenta Bulnes, de nuevo abro comillas. Prado estaba nervioso, sumamente excitado ante la perspectiva de una guerra que no deseaba. Lo recibió de noche en una sala débilmente alumbrada. Prado se paseaba agitado. Al entrar Godoy a la sala le dijo: ¿qué quiere decir esa nota que he leído hoy? La neutralidad o la guerra, le contestó Godoy. ¿Cómo es posible que vayamos a la guerra?, replicó Prado, y extendiéndose en consideraciones, le recordó que estaba ligado por afectos profundos a la sociedad chilena, que le había acogido cariñosamente en la época de su destierro. Le agregó que su fortuna estaba radicada en un establecimiento carbonífero en Chile para manifestarle que deseaba la paz, no solo por gratitud, sino hasta por egoísmo. Godoy le observó que en su mano estaba conjurar la guerra. Diga usted una sola palabra, general. Diga, seré neutral, y todo concluye entre Chile y el Perú. No puedo, le contestó Prado sin dejar de pasearse. Godoy le dice: ¿y por qué no puede, general? Prado le contestó: Pardo me ha dejado ligado a Bolivia por un tratado secreto de alianza. No puedo. Acoto yo ahora. La sinceridad en muchas ocasiones tiene directa relación con los intereses y la de Prado está en ese caso. El presidente peruano, que era general de ejército de Chile al iniciarse las hostilidades y que renuncia a dicho rango, debió querer la paz a todo trance, pues tenía muy lucrativas actividades comerciales en la zona carbonífera de Carampangue, que mantuvo incluso durante la guerra. Podemos agregar que mis investigaciones, con la colaboración de un amigo e investigador peruano que me ayudó a acceder a fuentes originales, también revelan sus gestiones particulares durante 1876 y después en el área salitrera boliviana del Toco, competencia de la compañía salitrera de Antofagasta, ya lo saben. Con la confesión de Prado, la discusión si el tratado existía o no quedaba atrás. De ahí en adelante, Lima no podría seguir teorizando para ocultarlo o siquiera dar las excusas que mantuvieran al menos la incertidumbre oficial, como indica Lavalle, que fueron las instrucciones que recibió. Ni le concedería la posibilidad de postergar lo inevitable, alegando la necesidad de anular el tratado secreto por medio del Congreso. Es que el presidente Prado y su canciller argumentaron la imposibilidad de declarar su neutralidad mientras no tuvieran el respaldo del Congreso, llamado a sesión para el 24 de abril. Esto fue rechazado por el gobierno chileno bajo la convicción de que era otra manera de dilatar la resolución y, por tanto, ganar tiempo para continuar los aprestos bélicos. En definitiva, todos se encaminaban en una sola dirección: la guerra. Las reuniones posteriores no lograron amainar el viento huracanado que hacía torbellino en Lima y en Santiago. 3 días más tarde, siendo las 4 de la tarde, otra reunión en el Palacio de la Moneda entre el presidente Pinto y el enviado Lavalle acercaba la hora de las definiciones que, para ser exacto, ya estaban bastante delineadas. El presidente explicó su disgusto por el cauce obligado que tomaban los acontecimientos, pero también acotó que la actitud del Perú hacía forzosa una resolución, ya que, comillas, se presentaba como mediador, pero mediador armado y próximo a ser beligerante, cierre comillas, lo que daba el carácter a cualquier proposición que Lima presentara como inaceptable para Chile. En resumen, solo cabía la neutralidad peruana. Así, las posiciones seguían distanciándose en un paréntesis donde todo parecía sellarse en la urgencia de acumular fuerza y almacenar energías. En ese escenario, el martes 25 se forma la segunda división del ejército peruano bajo la comandancia general del coronel Belisario Suárez, con 578 efectivos del batallón Cepita número 2, 467 del regimiento de artillería 2 de Mayo, agregado 166 del regimiento de caballería Guías, movilizados hacia Iquique ese mismo mes
más una brigada de artillería al mando del reputado coronel Emilio Castañón. Unos 1.500 efectivos para aumentar el contingente en Tarapacá a más de 4.000 hombres. En Chile, donde a fines de febrero se había aumentado la dotación de tropa de los cuerpos de las tres armas, ya a principios de marzo daba nacimiento al batallón de línea Santiago y el miércoles 26 se decreta la elevación a regimiento de todos los batallones de línea, que quedaran compuestos por una dotación nominal de 1.200 soldados por unidad, nominal, 1.200. 3 días más tarde, el 29, se forma la Brigada de Artillería de Línea de Antofagasta al mando del teniente coronel José Velázquez, además del aumento de soldados en el regimiento de caballería Cazadores. Antofagasta, a mediados de marzo, ya concentraba sobre los 2.500 hombres entre unidades de línea y cívicos locales. Bolivia, que el 28 de febrero había organizado la Guardia Nacional convocando a miles de ciudadanos para integrarse activamente en los batallones cívicos, el martes 1 de abril de 1879 resuelve dar una orden general que pone en estado de movilización a la totalidad del ejército, formando 5 divisiones al mando supremo del propio Hilarión Daza. Serán más de 5.000 soldados que, el grueso de ellos, al menos 3 divisiones, pronto marcharían a incrementar las filas del naciente ejército aliado. En todo caso, muy pronto la situación de crisis quedaría completamente esclarecida. A solicitud del gobierno de Chile, el viernes 28, y Lavalle estando en Santiago, comienzan a llegar a La Moneda los integrantes del Consejo de Estado para tratar la más grave de las decisiones, ir o no a la guerra. Para ello, los consejeros Antonio Varas, José Salamanca, Santos Lira, Pedro Godoy, José Victorino Lastarria, José Gandarilla y Domingo Santamaría, junto con el gabinete, estaba todo el gabinete excepto al ministro de Guerra y Marina, coronel Saavedra, que se encontraba en Antofagasta. Y todos debían aprobar el mensaje que el presidente enviaría al Congreso. La conclusión inicial fue declarar de una vez la guerra con los dos países aliados. En el salón había un concurrente que sería muy importante. Era el abogado Rafael Sotomayor Baeza, que saldría de esa reunión con el nombramiento oficial de secretario del comandante en jefe de la escuadra, con amplias facultades extendidas incluso al mando del ejército. Una suerte de comisario, delegado especial o, más adecuadamente, el único representante del presidente de la República en el teatro de la guerra, para todo y cualquier efecto. Y de corolario, en los últimos minutos del embajador Lavalle en Chile, el diplomático peruano hizo la gestión formal con la cual concluiría su misión, reuniéndose con el canciller Fierro el lunes 31 para indicarle que su gobierno le había dado instrucciones y autorizado para comunicar en la existencia y contenidos del Tratado de Alianza de 1873 y que, si bien no podía entregarle una copia, nada impedía que él tomara las notas que considerara. Fierro lo escuchó, atento, mientras escribía, sí tomó notas, luego de lo cual le avisó que pondría el asunto en conocimiento del Poder Ejecutivo. Lo que Lavalle no supo es que el sábado anterior, además de la salida de Rafael Sotomayor en el vapor Bolivia con dirección a Antofagasta y de Cornelio Saavedra a Santiago a bordo del vapor Hilo, llamado con urgencia a Valparaíso, el ministro Fierro había mandado un telegrama a Joaquín Godoy en Lima para indicarle que, mientras tanto, y hasta que le diera la orden de proceda, preparara una nota fundada, comillas, pidiendo pasaportes y declarando que ese gobierno asumió el carácter de beligerante desde que se negó a declararse neutral por tener un tratado de alianza con Bolivia, cierre de comillas. Por cierto, a las 10 de la mañana de ese lunes, Lavalle telegrafió en clave al prefecto de Tarapacá, el general Ramón López Lavalle, yo Lavalle en esto, ¿no?, para prevenirle la posibilidad de un ataque chileno en Iquique, pues lo estimaba el objetivo de la guerra. Ya sabemos, y sabemos por qué. Es decir, luego de una larga fase de escaladas que llevaba más de un año desde el decreto de los 10 centavos, el fracaso del enviado peruano anunciando posibles ataques agregaba a la escena el prólogo del conflicto. Aquel mismo día en Antofagasta, George Ward Hicks, ya hemos hablado de él, tienen que acordarse, el administrador de la compañía de salitre, pues,
era objeto de una festiva despedida luego de su renuncia a la gerencia local durante un agasaco con banquete incluido y gratamente amenizado por la banda de guerra del tercero de línea. Dijo el homenajeado, seguramente en su discurso, abro comillas, puedo decir que mi misión en Antofagasta está debida y honorablemente terminada. Cierre comillas. De ahí en adelante no tardaron en decantar los últimos y necesarios trámites del gobierno chileno. El mes de abril comenzará con su día martes primero, sumando otra reunión temprana del Consejo de Estado en el Palacio de la Moneda, donde la unanimidad seguirá estando por la guerra internacional con el consentimiento del mensaje del primer mandatario para la aprobación del Parlamento. El consejero Antonio Vara resumirá el ánimo con el que se acogía el desafío marcial. Otra vez comillas. Hemos conocido la existencia de un tratado secreto que liga a Perú y a Bolivia. Y les aseguro que de haber sabido la existencia de ese tratado, habría estado siempre por la guerra. Porque, aunque la guerra es una desgracia, no es posible de dejar de hacerla al Perú que se ha conducido y se conduce tan encubiertamente con Chile. No sé si hay o no en este momento medios para hacerla. No me acuerdo ni me importa, porque cuando a un hombre se le escupe la cara, no debe meter la mano al bolsillo para saber si lleva o no revólver. Por eso acepto la guerra, la creo justa y allá veremos cómo haremos de hacerla o cómo habremos de defendernos. En las circunstancias actuales no debemos trepidar porque el Perú se ha hecho nuestro enemigo cuando nosotros le creíamos amigo. Cierre de comillas. A las 2 de la tarde, con la presencia de los ministros del Interior Belisario Prat, de Relaciones Exteriores Alejandro Fierro y de Justicia Joaquín Bles Gana, comienza la sesión extraordinaria y secreta de la Cámara de Diputados bajo la presidencia de Melchor Conchitoro, que concede por unanimidad la autorización solicitada por el presidente de la República. Al día siguiente, miércoles 2 de abril, ahora con la asistencia de casi todo el gabinete, el Senado de la República, presidido por Álvaro Covarrubias Ortúzar, en sesión igualmente secreta y extraordinaria, repite la fórmula de aprobación unánime. Así las cosas, el sábado 5 de abril de 1879, fecha escogida ex profeso para hacerla coincidente con la solemne conmemoración de la batalla de Maipú o de los Llanos del Maipo, que en 1818 pusiera el sello más distintivo en la independencia de Chile, se publican las respectivas declaraciones de guerra a Perú y Bolivia. A las 5 de la tarde de ese mismo sábado, luego de una larguísima espera de muchas horas, José Antonio de la Valle, acompañado de un grupo de peruanos donde sobresalía el futuro dictador Nicolás de Piérola, de regreso al Perú a bordo del vapor Ayacucho, los dos zarpan de Valparaíso en dirección al Callao. 3 horas antes de su salida, la escuadra de Chile al mando del contraalmirante Juan Williams Rebolledo comienza el bloqueo naval de Iquique, capital de la provincia salitrera de Tarapacá. ¿Qué viene ahora? Entre abril y el 21 de mayo pasarán sucesos graves. ¿Cuál de ellos puede ser interesante para ustedes? Deja tu comentario abajo para dar tu opinión o proponerme temas. Mi agradecimiento a quienes ven mis videos y se suscriben a mi canal, ya que gracias a ustedes se hace posible la existencia de este canal, donde difundimos la historia diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y donde combatimos leyendas. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.